Bienvenidos a Endopodcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre terapia médica nutricional en el control de peso, entendiendo el equilibrio metabólico, con el Dr. Santiago Vallejo y el Dr. Pedro Sánchez. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Tena, marca líder en incontinencia. Advertencia: este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Bienvenidos. Un saludo para todos y bienvenidos a esta segunda entrega de la Unidad Médica Endocrinología del Bienestar de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Soy Santiago Vallejo González, médico internista y endocrinólogo de la ciudad de Pereira y orgulloso miembro ACE. Y es para mí un honor compartir este espacio con mi colega y amigo Pedro Sánchez Márquez. Pedro es especialista en medicina interna, endocrinología y nutrición deportiva. Es además magíster en medicina antienvejecimiento y longevidad. Pedro es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna ACMI, de la Asociación Colombiana de Endocrinología, de la Sociedad Española de Obesidad y de la Sociedad Europea de Medicina. Y con él tendremos un compartir de ideas en estos próximos minutos con relación a la terapia médica nutricional en el control de peso, entendiendo el equilibrio metabólico. Hola Pedro y gracias por acompañarme en este espacio. Mi muy estimado doctor Santiago Vallejo, un placer estar con todos ustedes y más para hablar de un tema que me apasiona porque lo veo en la práctica clínica diaria. Pedro, ¿cómo podríamos entonces definir a la terapia médica nutricional cuando estamos hablando precisamente del control de peso? Es una excelente pregunta, porque es lo que como médicos endocrinólogos debemos hacer y es básicamente una intervención que debe ser estructurada, pero lo más interesante es que debe ser continua y que combine tanto la estrategia nutricional que busca la pérdida ponderal de ese peso que sea clínicamente significativo, y aquí hablamos por lo menos de un 5%, pero es súper interesante y tal vez el objetivo más allá de esto es que debe mantenerse a lo largo del tiempo. Con estos objetivos, ¿qué vamos a buscar? Mejorar los niveles de glicemia, del perfil lipídico, de tensión arterial, toda la función hepática y en general controlar toda la inflamación crónica de bajo grado que se está presentando en nuestros pacientes asociados a ese exceso de grasa corporal. Pedro, a nosotros nos hablan de terapia médica nutricional, de nutrición, de alimentación, y nos hablan que eso tiene que ir buscando un equilibrio. Y precisamente hablamos de un concepto que es el de equilibrio metabólico. ¿En qué consiste esa balanza o ese equilibrio y qué significa en últimas para la práctica clínica? Perfecto, mira, el equilibrio metabólico es un estado en el que la ingesta y el gasto energético se encuentran, como lo dice esta palabra, en un equilibrio, están estables. Y esto se da porque las respuestas adaptativas que presenta el cuerpo, pues no estamos hechos para perder grasa. Y esto es algo muy interesante porque miles de años de evolución nos enseñaron que entre menos consumimos, menos debemos gastar energía. Y esto se da básicamente por una disminución del gasto metabólico basal. Hay un aumento también del apetito por disminución de esas hormonas como la leptina y una disminución de la termogénesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es cuando nuestros pacientes nos dicen: doctores, es que me estabilicé, me estanqué, ¿qué está pasando? Pues básicamente que tu cuerpo está diciendo: no puedo perder más energía. Estas respuestas están moduladas por unas señales a nivel del hipotálamo, a nivel cerebral, y hay un equilibrio entre todas las neuronas que buscan que comamos más versus las que nosotros le estamos diciendo: por favor no hagas eso porque hay un exceso de grasa. Entonces, ese equilibrio metabólico es básicamente cuando hay esa estabilidad entre la ingesta y el gasto. Ese concepto resulta fundamental en nuestra práctica, Pedro, porque precisamente para poder asistir procesos de pérdida de peso y sobre todo de pérdida de grasa en nuestros pacientes y de esa manera llevarlos a optimizar su condición de salud, pues hay que salir de ese equilibrio para establecer un déficit energético, de tal manera que esa ingesta calórica
quede por debajo de ese gasto energético que el individuo tiene. Y es allí cuando hablamos entonces de déficit energético o de déficit calórico. Te quiero preguntar en primera instancia, ¿qué magnitud de déficit debemos prescribirle a los pacientes y cómo podemos determinarlo? Pero también hay algo clave que tú decías y es que el cuerpo no está necesariamente diseñado para perder y por eso se lleva a cabo lo que se conoce como adaptación metabólica. Cuéntanos también qué tiene que ver con la adaptación metabólica y cómo se incorpora este concepto a esos procesos de pérdida de peso. Perfecto. Pues mira, en la clínica, un déficit de aproximadamente 500 calorías al día es seguro y es factible. De por sí, cuando nosotros miramos los ensayos pivotales, por ejemplo, con los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del exceso de peso, este déficit de 500 calorías lo utilizan, haz de cuenta, como un estándar. Pero si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, modelos dinámicos como el de Howe, el cual describe cómo la ingesta calórica y el gasto energético se relacionan de manera no lineal con el cambio del peso, vemos, por ejemplo, que este no debe ser un número estático. Es decir, no todo lo que estamos perdiendo o se gana es de forma lineal con las calorías, porque precisamente el cuerpo se está adaptando. Entonces es ahí donde hablamos de esa adaptación metabólica que está haciendo el cuerpo. Esa adaptación va a estar fundamentalmente dada de disminuyendo la termogénesis, que es esa producción de calor que está haciendo el cuerpo, y en ese sentido, él lo que va a buscar es precisamente que gastemos menos para que mantengamos toda la energía que sea posible, porque en el momento que quedemos muy por debajo de esto, pues es donde va a haber inconvenientes también en nuestra salud. Por eso es hacer el llamado hoy también a todos los que nos están escuchando, a nuestros colegas, a nuestros pacientes, a que no hay una receta mágica. Tenemos que individualizar a cada paciente para buscar cuáles son los objetivos que tenemos con él y, de acuerdo a esto, darle una estrategia adecuada. Si lo miramos como un ejemplo, no es lo mismo hacer un déficit calórico de 500 kilocalorías en un adolescente, probablemente en un adulto joven que tenga una muy buena reserva de masa muscular, que si yo lo voy a hacer, por ejemplo, en un paciente adulto mayor, en el cual, si no lo hago bien, antes puedo inducir una pérdida de músculo significativo y llevar a una sarcopenia que aumenta el riesgo de complicaciones en salud. Entonces, digamos que hay que saber hacerlo de forma adecuada y siempre individualizada. Este es un concepto bien interesante, Pedro, y entonces, de acuerdo a lo que te entiendo, quiere decir que no solamente hay que individualizar la intervención porque una persona es diferente a otra en su gasto energético, en su composición corporal y en muchas otras variables, sino que también entonces ocurre que las recomendaciones deben ser dinámicas y deberían ir cambiando porque un mismo individuo va generando adaptaciones metabólicas que hacen que eventualmente una intervención, por ejemplo, nutricional y de actividad física, que está funcionando por un tiempo determinado, puede llegar el momento en que ya tiene que reorientarse. Exactamente. Y aquí es importante hablar que no solamente es qué comer, sino cuánto comer. Y entra un concepto como son los macronutrientes. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en estudios incluso sin diabetes, como el Diet Fix, en el cual se mostró pérdidas similares cuando tú bajabas la estrategia en grasa versus baja en carbohidratos. Cuando la calidad y el soporte conductual son equivalentes, había la misma pérdida de peso y la misma pérdida de grasa. Si hablamos de prevención cardiometabólica, por ejemplo, a largo plazo, hemos visto también que el patrón de Mediterráneo es el que más funciona. E incluso cuando hacemos una restricción energética con este, por ejemplo, en el estudio Predimed se demostró beneficios cardiovasculares y el Predimed Plus, que fue la versión hipocalórica más ejercicio, mostró reducciones sostenidas de peso y una disminución de la incidencia de diabetes en comparación con una atención habitual. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que mirar es cuál es el momento de nuestro paciente, la calidad de la estrategia que incluye, por ejemplo, niveles de fibra, matriz alimentaria, el usar alimentos que sean no ultraprocesados, todo esto va a impactar en nuestros pacientes, pero tenemos que saber en qué momento le vamos a hacer cada estrategia.
No es lo mismo que yo voy a plantear, por ejemplo, para una persona que quiere aumentar masa muscular, en la cual estamos buscando un aumento del consumo proteico, versus en una persona en la cual estoy solamente buscando una pérdida de masa grasa. Es el mismo sujeto, pero son dos situaciones completamente diferentes donde la ingesta calórica a partir de estos macronutrientes tiene que ser diferente. Y asimismo lo que mencionabas es muy interesante con el ejercicio, que no es lo mismo que yo voy a plantear una estrategia deportiva cuando quiera bajar los niveles de masa grasa que si yo quiero aumentar los niveles de masa muscular. La estrategia que utilizamos es completamente distinta. Entiendo. Ahora hay una preocupación válida que tenemos cada vez más, y es que cuando estamos en procesos de pérdida de peso, no solamente se pierde masa grasa, sino que eventualmente se puede también perder masa libre de grasa. Y de esa masa libre de grasa, pues por supuesto la que menos quisiéramos perder es, sin lugar a dudas, músculo. Entonces pasemos de hablar en general de el qué y el cuánto cuando hablabas de macronutrientes y de patrones nutricionales. Específicamente quiero que nos hables de esos objetivos proteicos para la preservación de masa libre de grasa. Perfecto, muy buena pregunta. Pues mira que la evidencia actual soporta una ingesta proteica de 1.2 a 1.4 gramos por kilo día de proteína total. ¿Qué se sugiere? Que sea distribuida aproximadamente entre 3 a 4 ingestas. En cada una debemos asegurar por lo menos entre 0.25 a 0.35 gramos por kilogramo de proteína. Y es muy importante que un aminoácido, que es la leucina, sea suficiente, pues que sea el adecuado para cada persona. Y especialmente vamos a obtener un beneficio si lo combinamos con ejercicio de fuerza. De por sí hay muchos ensayos y metaanálisis que muestran que las estrategias hiperproteicas y isocalóricas versus alimentaciones estándar logran mayor pérdida de grasa y mejor preservación de lo que estás hablando, de esa masa muscular. Ahora, hay que tener algo en cuenta, y es que ese músculo, cuando vemos una disminución, no todo es un músculo que sea de buena calidad. Recordemos que hay una grasa intramuscular. Ahí, en esa medida, si una persona está perdiendo esa grasa intramuscular, y particularmente la que se considera la extramiocelular, que es la que está entre fibras musculares, es un músculo que es de mala calidad. Entonces podríamos decir que bajamos en cantidad, pero mejoramos en calidad. Aquí también hay que tener en cuenta que la condición del paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente con compromiso renal, muchas veces ha sido una discusión entre los mismos médicos cuánto debo darle de proteína. No hay que tenerle susto. El aporte proteico debe ser al menos de 0.8 a 1 gramo por kilo día. Y esta es una recomendación que ya tenemos por guías internacionales que nos dice no le va a hacer daño al riñón y sí le va a funcionar a la persona. Y es un llamado que quiero hacer especialmente con mis colegas nefrólogos y especialmente los adultos mayores, para que no bajemos el consumo de proteínas, sino que lo ajustemos al requerimiento de cada paciente. Perfecto, Pedro. Definitivamente aquí no solamente es hablar de masa muscular, sino de funcionalidad. Y quiero ahora entonces que pasemos a otro tema fundamental en estos procesos, y tiene que ver con la crononutrición. Es decir, en el marco de la terapia médica nutricional, ¿qué nos dice la evidencia más reciente con relación a este tema y qué papel tiene en el equilibrio metabólico y en el control del peso? Aprovechemos para que nuestros oyentes amplíen un poco más sobre este concepto de crononutrición. Santiago, este es un concepto que para mí me parece apasionante, y es que la evidencia actual demuestra que no solamente importa cuánto y qué comemos, sino fundamentalmente también cuándo lo hacemos. De por sí, nuestro organismo está regido por unos relojes circadianos. El central está en el núcleo supraquiasmático, es sincronizado por la luz, y los periféricos están a nivel del hígado, del músculo, del páncreas y del tejido adiposo, y están sincronizados en gran medida por la ingesta. ¿Qué se ha visto? Que cuando hay una desalineación o una desincronización, como ocurre por ejemplo en personas que trabajan de noche, que tienen comidas tarde, ricas en carbohidratos, incluso por ejemplo ahorita el ayuno intermitente, que está muy de moda, pero que está mal estructurado, se va a alterar toda la secreción de hormonas como la melatonina, el cortisol, la leptina, la grelina, y todo esto va a disminuir la sensibilidad a la insulina en la noche y va a favorecer lo que llamamos la lipogénesis, que es la formación de grasa y el almacenamiento de ese tejido adiposo.
Entonces viene una pregunta que a mí me hacen todos los días mis pacientes y es, bueno, con esto es mejor comer en la mañana, comer en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista clínico, los ensayos controlados muestran que concentrar la ingesta en horas de la mañana, lo que llamaríamos el Early Time Restricted Eating, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la glucemia postprandial, optimiza todo lo que es el perfil lipídico, favorece la termogénesis inducida por la dieta, independientemente de la restricción calórica. Esto busca una ventana que sea aproximadamente de 6 a 8 horas entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde. Entonces digamos que ahí podemos tener un mayor consumo de carbohidratos. ¿Qué ha mostrado esto? Que en contraste, cuando uno come tarde en la noche, especialmente esos carbohidratos, se asocia a mayor hambre, peor gasto energético, una disregulación hormonal, aumento del riesgo de diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular. De por sí, en cortes prospectivas se evidencia que cuando uno quita el desayuno, aumenta el riesgo de diabetes entre un 22 y un 33% y de mortalidad cardiovascular en más del 20%. Se ha observado que en casos que se eleva incluso la glucosa postprandial de un 20 a un 30% y además el gasto energético y la actividad de la grasa parda, que recordemos es esa que nos está ayudando antes a gastar más energía, va a perderse su ritmicidad y su funcionalidad. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es pilas, porque es muy importante la hora en la que te estás comiendo esos carbohidratos, porque en la noche empeoran todo el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos. Eso quiere decir, Pedrito, entonces que debemos alimentarnos mientras haya luz del sol y que en cambio en horas de la noche deberíamos abstenernos. Quiero que pasemos entonces ahora a un tema fundamental y es que no todas las obesidades son iguales. Está la obesidad sarcopénica, mientras que hay personas que padecen obesidad pero que tienen una alta masa muscular. Quisiera que nos comentaras qué diferencia hay en la respuesta metabólica en esos dos tipos de paciente. Pues mira, Santi, lo que pasa es que el músculo es un órgano endocrino y es fundamental. Depende de 4 elementos que son la hidratación, recordemos que el 70% del músculo es agua, el sueño, es muy importante descansar para tener una buena masa muscular y aprovecho para que enfaticemos en esto. Las personas normalmente no le ponen la atención suficiente al descanso, que sabemos que debe ser al menos de 7 horas de un buen descanso y en las horas apropiadas. El ejercicio, como lo hemos mencionado, una combinación de ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia, ya no es simplemente quedarnos con la recomendación de los 150 minutos a la semana, sino que hay que ir un paso más allá y es decir, bueno, ¿qué tipos de ejercicio vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a estructurar? Y obviamente un adecuado consumo de proteínas y los carbohidratos que también son fundamentales para el músculo. Aquí viene también una recomendación que les quiero hacer y es no satanicemos ningún grupo nutricional, ningún macronutriente, porque los carbohidratos son necesarios. Recordemos que fundamentalmente 75% de los depósitos de glucógeno, que es la manera en la cual se está acumulando esos carbohidratos, está en el músculo. Entonces, si no le damos carbohidratos a ese músculo, sencillamente se daña. Entonces, ¿qué pasa? Al músculo se le atribuye más o menos entre un 18 a un 22% del gasto energético total, por lo cual es fundamental su preservación. Como mencionábamos previamente, en la sarcopenia no solamente es una baja masa muscular, sino también una pérdida de la fuerza y, ojo, una pérdida de la funcionalidad del desempeño físico. Y recordemos que esto es una catástrofe porque se asocia a mayor riesgo de fracturas, caídas, fragilidad, incluso de mortalidad. Entonces, cuando tenemos una obesidad, que es ese exceso de grasa que causa inflamación, y además tenemos una pérdida de masa muscular, pues esto se potencia el efecto, por lo cual es fundamental optimizar los niveles de masa muscular. ¿Listo? Si tenemos un paciente que tiene obesidad sarcopénica en el cual no hay funcionalidad y va a seguir acumulando grasa, es diferente a ese paciente que tiene obesidad y en el cual tenemos es que trabajar sobre la calidad de la masa muscular, pero buscando, como hemos dicho, no perder la masa muscular per se, que sea de buena calidad. Muy bien, Pedro. Eso nos indica que definitivamente, como se ha mencionado una y otra vez, la individualización es necesaria y que no todas las personas que viven con obesidad tienen el mismo perfil. Hemos hablado a lo largo de este podcast de terapia médica nutricional
Y debemos recordar y no cansarnos de hacerlo, que los tres pilares fundamentales en los procesos de optimización de peso y salud son la nutrición, la actividad física y la salud mental. Ya también tú mencionabas un cuarto componente que tiene que ver con el descanso y probablemente con el sueño adecuado y reparador. Pero no quiero desaprovechar tu presencia para preguntarte, en una época en la que disponemos de fármacos que pueden asistir en estos procesos, ¿cómo podemos integrar la terapia médica nutricional con farmacoterapias incretínicas, bien agonistas de receptor de GLP-1 o duales con GIP, sin delegar la nutrición al fármaco? Esto es muy interesante porque durante muchos años, por ejemplo en Colombia, tuvimos solamente dos opciones aprobadas. Por un lado teníamos los inhibidores de lipasa, que lo que hacen es que bloquean la absorción más o menos de un 30% de la grasa. Y por otro lado, como estás mencionando, teníamos los análogos de GLP-1, del cual liraglutide era el que tenía una evidencia más robusta y era el que precisamente teníamos aprobado en el país. Que es muy interesante, tenemos que estar a la vanguardia de lo que está pasando a nivel mundial. Y hoy estamos en un momento que es, digamos, crítico, y no estoy seguro si esta es la palabra, o más bien trascendental, porque han llegado los medicamentos que podríamos considerar casi de segunda generación. Hay grandes ensayos, por ejemplo, con el programa STEP o en el caso de semaglutide o Surmount en el caso de tirzepatide, y en los cuales hay que ver que siempre incorporan lo que es la terapia médica nutricional de forma estructurada. Lo que habíamos mencionado, los estudios pivotales mencionan una pérdida de 500 kilocalorías al día, que también incorporan la parte de la actividad física, hacen una asesoría periódica. ¿Qué se ha visto? Que hay unas pérdidas que alcanzan entre un 15 y un 20%, pero al suspender el fármaco se observa una ganancia sustancial. Y esto básicamente lo que nos está subrayando es la necesidad de no perder esos otros pilares que tú estás mencionando en el tratamiento del exceso de peso. ¿Listo? Porque es que esto es una enfermedad y acá quiero también ser muy claro en el que tenemos que considerar al exceso de peso como una enfermedad que debe hacerse un seguimiento crónico. Esto no es algo para un ratico, es algo que tenemos que trabajar en nuestros pacientes e incluso, ¿por qué no?, hacerlo en cuanto a su entorno, su familia, las personas con las cuales están en contacto, porque hemos visto que la obesidad es una enfermedad que se nos está saliendo de las manos. Es de las pandemias más grandes que tenemos en el siglo XXI y a la cual no le hemos encontrado una respuesta definitiva. De por sí se pronostica, como van las cosas, que para el año 2035 va a haber casi 3.3 billones de personas con ese exceso de peso, que casi un 54% de la población global va a tener exceso de peso, y son números que realmente dan miedo. Entonces, tenemos que apoyarnos de las herramientas que tengamos, de los pilares que estamos hablando, y en los cuales estos medicamentos nos abren una luz adicional sin ser la única respuesta. Como estás diciendo, son pilares que nos van a ayudar a hacer el tratamiento adecuado, pero que tenemos que combinarlos de una forma que sea armoniosa para lograr el éxito en nuestros pacientes. Perfecto, Pedro. Definitivamente, la ciencia que hay alrededor de una condición crónica que afecta tan severamente la salud de las personas como es la obesidad, tiene que ser abordada por personas que, como tú, tengan la preparación y el conocimiento. Por eso la invitación es a que los médicos cada vez nos formemos más en estas áreas y que también nos apoyemos de las personas que más saben. Hicimos un recorrido muy interesante que te agradezco, Pedro, alrededor de la terapia médica nutricional y sobre temas que son de tremenda actualidad y relevancia para el cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias, Santiago, por la invitación a la Asociación Colombiana de Endocrinología, que siempre nos está apoyando, y es básicamente dar un mensaje de aliento para todos nuestros pacientes y colegas y decirles: no solamente somos los endocrinos, necesitamos también expertos en nutrición, ahí está también los nutricionistas, necesitamos a los psicólogos, a los psiquiatras para el apoyo de la esfera mental, necesitamos a los fisioterapeutas, a los médicos deportólogos para toda la parte de la estructuración del ejercicio. Es hacer un llamado y una invitación a que hagamos un tratamiento holístico en nuestros pacientes, en el cual tenemos que coordinarnos para tratar esta enfermedad que, como les estaba diciendo, tristemente se nos está saliendo de las manos,
Vimos estadísticas de la Federación Mundial de Obesidad, donde en Colombia ya casi es un 64% de la población con exceso de peso en pacientes mayores de 18 años. Entonces, simplemente gratitud con la ACE y invitarlos a que sigamos trabajando en el pro de nuestros pacientes. Así es, Pedro, y además invitarlos a que no se pierdan la última entrega de esta unidad médica Endocrinología del Bienestar. Nos espera un tema fundamental y es tabaquismo, alcohol y sustancias psicoactivas, tóxicos y comportamiento, un tándem deleterio. Un saludo muy especial para todos. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org. Síganos en nuestro Instagram @aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.